con todos. Vamos a estar dando inicio a nuestro culto de jóvenes. Y hablando de jóvenes, hoy tenemos un par de invitados especiales. Voy a darle permiso a ellos que se presenten. Bendiciones. Yo soy Donald, el pastor. Estamos aquí compartiendo un poco con la juventud, creyendo que Dios tiene cosas lindas y que Dios va a hacer cosas extraordinarias. Vamos a compartir un tema muy importante, pero poco a poco lo vamos a ir desarrollando. ¿Mi esposa? Buenas noches, bendiciones. Mi nombre es Elena Montoya. Igual hoy estamos acá compartiendo con el líder de jóvenes, ¿verdad? Sobre un tema importantísimo que es necesario que lo conozcamos, ¿verdad? Entonces, para mí es un placer estar ahí, acá con ustedes, y sé que juntos vamos a abarcar un tema especial, donde nos gustaría compartir, escucharte y que nos mandes tus comentarios. Sí, claro, nos gustaría que usted comparta con nosotros en este instante. Aproveche, busque su Biblia, vaya buscando su Biblia, y si usted tiene un comentario o si usted tiene una idea de lo que estamos hablando, no se la venga y compártala, escríbala. Nosotros decimos nuestro punto de vista. Recordemos que todos tenemos puntos de vista diferentes, y esa es la idea de que nosotros compartamos, que demostremos nuestro punto de vista para que todas las personas tal vez tengan una idea un poco más clara a lo que se refiere cada cosa. ¿Qué les parece si iniciamos diciendo el tema de hoy? Hoy vamos a hablar de propósitos. ¿Usted sabía que usted y yo fuimos creados con un propósito? ¿Sabía el que usted y yo estamos aquí porque Dios así lo quiso? Excelente. Propósitos. ¿Qué tiene usted que decir sobre propósitos? ¿Qué se le viene a la mente cuando usted piensa en un propósito? Un propósito en sí, lo primero que se me viene a la mente es un llamado para el cual fuimos diseñados. Un llamado para el cual fuimos diseñados. Ok, basémoslo un poco más en la Biblia. A través del tiempo han habido personas relevantes en la Biblia, personas las cuales muestran su luz a través de la Biblia. Tenemos como por ejemplo un Moisés, un Noé, un David, un Abraham, un José, entre otros. Hagamos énfasis un instante en la historia de Moisés. ¿Qué le parece? Digo, pastor. Genial, vieras que a mí me gusta mucho porque vemos cómo inició la historia de Moisés, primero con un problema. Vimos en un momento dado que aún Faraón, en un momento, un pueblo hebreo, se decidió que él iba a matar a todos los niños, ¿verdad? Porque él no quería que ese pueblo creciera. Pero resulta que una mamá, que es la mamá de Moisés, quiso a él guardarlo. Vean cómo Dios viene desde ya guardando cuando él tiene un propósito. Y vemos esta historia impresionante, que la mamá, Dios le pone en el corazón a la mamá guardarlo, cuidarlo, esconderlo por un tiempo, ¿verdad? Y dice que lo escondió por 3 meses, hasta que después se le fue posible, lo pasó por el río, y hasta que llega y lo encuentra la esposa de Faraón, ¿verdad? Y cuando llega y lo encuentra, ella lo cuida. O sea, increíblemente vemos a Dios guardando a un ser humano donde Dios tenía un propósito con ese ser, con ese personaje. Es impresionante, pero veamos el principio y después lo que llega a ser Moisés. Ya vemos el llamado, ya vemos el recorrido y ya vemos que fue uno de los mejores, de hecho la palabra dice profeta, ¿verdad? Que fue un profeta de Dios, el cual pudo llevar a un pueblo, liberarlo, ser ese instrumento para liberar a ese pueblo que había sido cautivo en ese momento. Es impresionante. La historia de Moisés, creo que todos nos la sabemos.
todos en algún momento o hemos visto la historia de Moisés en una película o la hemos leído, pero la historia de Moisés es impresionante. Ahorita resumiendo un poco lo que dijo Mami, lo que dijo la pastora, se me dificulta a veces, es en Éxodo 2 del 1 al 10, ahí está la historia completa si usted quiere buscar, Éxodo 2 del 1 al 10. Y pastor, ¿qué le parece si usted nos habla un poco de la historia de Noé? De Noé, me gustaría recalcar un poquito lo de Moisés primero también. Ok, claro. ¿Verdad? Moisés se encuentra en un momento donde hay cosas que parecieran irreales, que pareciera que no están en el diseño de Dios, ¿verdad? Porque está siendo perseguido, ¿verdad? Bueno, ya sabía que Dios lo había tenido a él para que liberara al pueblo, y a través de eso encontramos algo increíble. Cuando él trata de salvar a un esclavo de los egipcios, ¿verdad? Y al final termina siendo avergonzado, y ahí tiene que ir al desierto. O sea, muchas veces nosotros pensamos que el propósito es que las cosas nos van a salir todas como nosotros pensamos, pero un propósito va ligado a una decisión. O sea, yo decido creer al propósito con el cual me llamaba, y entonces empiezo a caminar. Noé, wow, no es algo increíble. Bueno, no es increíble, es algo que deberíamos creer, ¿verdad? Saber que que Noé fue ese hombre que fue llamado a hacer una arca cuando no había lluvia y en medio de un bosque, y creer esa palabra, porque el principio para que el llamado se cumpla en mí, para que el propósito se cumpla en mí, yo tengo que creer que en verdad fui llamado. Tal vez usted que está ahí viéndonos no sabe si usted tiene un llamado. Déjeme decirle que usted tiene un llamado de parte de Dios. Lo primero que tiene que hacer es descubrirlo, pero tiene que buscar a Dios. Noé empieza a construir esa arca, y lo increíble, lo extraordinario, es que en medio de la construcción empiezan a criticarlo, a decir que usted está loco, nunca ha llovido, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo va a pasar? Pero sucedió. Sí. Y sucedió porque Noé le creyó a Dios, y por eso el propósito de Dios para él se cumplió en el tiempo. Amén, amén. Sí, digamos. Y muchos de los propósitos se basan en ser obediente, ser una persona persistente en lo que Dios nos envió. Porque imagínese que, supongamos que Noé hubiera dicho, ay, qué pereza un arca, de por sí no ha llovido. Se viene ese aguacero, nos inundamos todos y no estuviera ningún ser humano existiera. Tal vez no hubieran seres vivos, tal vez solo peces o cosas así, porque era una gran inundación, pero vemos que gracias a Noé nosotros ahorita estamos vivos, porque Dios le dijo a Noé, construye un arca, métete ahí, mete a tu familia, pero muchas veces nosotros somos como tercos, a veces no queremos obedecer la voz de Dios. Y es difícil obedecer la voz de Dios cuando va en contra de todos los pronósticos, ¿verdad? De todas las cosas que se están dando. Porque cuando escuchamos, Noé, tienes que hacer un arca, porque va a llover, ¿verdad? Uno dice, wow, nunca ha llovido. O sea, Sí, es como ilógico. Va en contra de un pronóstico, ¿verdad? Y en medio de la montaña, en medio del campo, donde no había playa cerca, o sea, uno diría, wow, yo le hubiera puesto una vela a la playa y que empezara a construir la arca para que él se inspirara, pero no tenía nada que. Y eso te vamos a ver un punto importante, ¿verdad? Que se llama pasión. Cuando nosotros estamos apasionados por Cristo, o sea, no nos importa si tenemos que romper con paradigmas, sino que nuestra mente se va expandiendo y podemos ver esa grandeza y nuestra mano se rodó. Sí, también recordemos, si quieren seguirnos ahorita en la Biblia, en Génesis 6, 7 y 8, leamos un toque el 6, el 6, dice, recordemos, bueno, ahorita nosotros estamos en una gran crisis, pero en ese tiempo había una crisis mucho peor. Dice el 6:6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dios en ese instante estaba dolido, le dolía el corazón, porque la maldad estaba cubriendo toda la tierra. Entonces, Dios, me imagino, buscando la manera, bueno, él ya tenía todo eso planeado, pero él intentaba mostrar
una manera de hacer que el pueblo se volviera a Él, que el pueblo volviera su mirada a Dios, porque la habían apartado y ya la mirada estaba solamente en el pecado. Ya no se conocía la voz de Dios, ya nadie conocía a Dios, pero solamente hubo un hombre, el cual dice que fue el único en el que Dios halló gracia. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios en el 8, ante los ojos de Jehová. Entonces, digamos, a veces nosotros tenemos que mostrar que somos dignos de un propósito, que somos dignos de tener un propósito. Todos tenemos un propósito, pero a veces no siempre damos la talla. Henry, pero es por qué de que no damos la talla, porque es la parte a que todos los pronósticos nos hacen ver y será. O sea, la duda, el temor nos van haciendo que nos vayamos echando para atrás y para atrás, y es ahí donde a veces no calzamos. Pero saber que usted y yo y que nos está escuchando y viendo en esta tarde noche, o sea, fuimos creados con un propósito. Solamente creerlo, caminar en contra de todo pronóstico. La duda, el temor. Sí, como hablábamos la semana pasada, Gedeón tuvo que cambiar su mentalidad. La semana pasada hablábamos de que Gedeón conocía muy poco de guerra, pero él sabía que una espada servía para matar. Y de un pronto a otro Dios le dice, papito, ¿dónde llevas espada? Obviamente no le dijo así, se lo estoy aclarando un poco más con nuestras palabras. Le dice, papito, ¿usted dónde lleva esas espadas? No, vea, agarre solo usted una espada y a sus 300 dele trompetas y vasijas donde echar. Vasijas para cubrir la luz. Para donde echar las antorchas. Y me imagino que Gedeón en ese momento tal vez quedó con la boca abierta, porque ¿qué batalla se gana solamente con vasijas, con antorchas adentro y trompetas? Y solo una espada contra tal vez 20,000 o 50,000 hombres. Entonces, a veces tenemos que abrir nuestra mente. Es parte de que Dios cumple el propósito en nosotros. Ahora, es importante entender, Dios va a cumplir el propósito en nosotros, queramos o no queramos. Pero las consecuencias van a venir con el tiempo. Si usted ve y nos vamos, no sé si vemos a Jonás, ¿verdad? Vemos a Jonás, que Dios lo llama para que haga algo, para que cumpla un propósito, y Jonás decide irse y se aleja de Dios, se aleja del diseño de Dios, del propósito de Dios, se está alejando, pero Dios tiene una ballena y lo enfoca nuevamente al camino. Y cuando lo pone en el camino y lo agarra y lo endereza, le dice, ahora sí, poquito, bueno, ahora sí tengo que hacerlo porque ya me trajo un pez, ¿verdad? Ahora, ¿qué me queda? Si no hago caso, y ahí, no sé qué va a venir después, ¿verdad? Que le pueda pasar. Entonces él viene y va, y si usted ve en la Biblia, Jonás Jonás da el mensaje, pero no como pensaba Dios, bueno, como debía de haberlo hecho. Ya, Jonás se va diciendo, ya, dentro de 3 días esta ciudad va a ser destruida si no se arrepiente. Y se va y se subió a la montaña a esperar que no destruyera la ciudad. ¿Ya? Sin saber que el propósito de Dios es más no se salvar. ¿Y por qué Jonás no quería? Porque sabía que era un pueblo muy malo, asesino y un montón de cosas que se le puede poner. Pero el propósito de Dios se encierra en que lo que Dios hace, lo que Dios ha dicho, lo va a hacer. Nos guste o no. ¿Verdad? Y después de ahí van a venir las consecuencias, ¿verdad? Nosotros si desobedecimos y no quisimos cumplir ese propósito. Sí. Y Dios, bueno, como decía, Dios de una u otra manera lo va a cumplir, pero a veces Dios le da una idea a una persona y si esa persona no se mueve rápido, se la manda a otra. Y a veces nosotros vamos a quedarnos ahí esperando a que Dios nos dé una señal cuando ya otra persona lo está haciendo, porque a veces nosotros necesitamos ver, ir más allá. Recordemos la historia de David. Saúl era el rey. Saúl era el que todo el mundo, todo el pueblo había elegido para ser el rey.
Entonces Dios tuvo que apartar a Saúl y poner a un pequeño pastor de ovejas. Aquí. Sí, y vemos lo importante. O sea, lo importante que vemos en David es que cuando él es llamado por el corazón que él tenía. Uno, amaba a Dios, le creía a Dios. Y cuando es ungido como rey, o sea, él vuelve a hacer sus labores, ir a pastorear ovejas. Y cuando se da cuenta que lo que Dios le había prometido a él estaba en riesgo, que era su trono, cuando Goliat, él agarra y no le dio miedo a enfrentarse al gigante, porque sabía lo que Dios había dicho. Entonces, cuando yo conozco mi propósito, como era David, ¿verdad? Cuando yo veo a David sabía cuál era el propósito de Dios para él y sabía que Dios lo iba a cumplir en él y por eso no le dio miedo a enfrentarse al gigante. Entonces, es algo lindo que podemos ver de esta historia. Sí, si quieren nos van siguiendo en Primera de Samuel 16, 11, 13. Se los voy a leer, dice: Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Y entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. ¿Qué puede ver usted en esta historia? Vemos a que todos tenemos un propósito, hasta el que menos se imagina. En este caso, cuando Samuel llega a le pide los que vayan pasando los hijos de Saúl, de Isaí. Y uno a veces se deja llevar por lo que dice: sí, es que ese sí tiene experiencia, sí, es que ese sí puede, sí, es que ese sí tiene facha, es que ese sí es inteligente, o cosas así, a veces subestimando uno nuestra propia idea, ¿verdad? Pero en el Señor todos tenemos un propósito, porque este David era el menor de todos, era un chiquillo, era un criador de ovejas, tal vez no tenía experiencia según en guerras, pero impresionante, porque Samuel le dice: no, hay que esperarlo. Dios es el que tiene, el que escoge, es Dios el que tiene los propósitos, no yo. De hecho, si leemos, encontramos a Samuel preguntando: Señor, porque hasta el mismo Samuel creyó en su momento que podía ser alguien al que yo le tengo confianza, alguien al que yo creo. Que solo, digamos, con la apariencia, digamos, porque usted ve que había unos que tenían ya facha de rey y no. Y eran hijos de Saúl, y me imagino que Isaí, el profeta, era Samuel. Ok, que de ahí Samuel se dejó llevar por la mirada. Y al primero que vio, dice: bueno, este es alto, este da la talla. Me imagino que tal vez hasta se lo imaginó con la armadura del rey y dijo: sí, este debe ser. Entonces viene y Dios de una vez le dice: no, este no es. Entonces viene y dice: bueno, este otro, no, hasta llegar al más pequeño, el que cuidaba ovejas. Y me imagino que era entonces, algo así como flaquito, pequeñito, que con cosas se aguantaba una piedra, pero vemos el corazón, y no solo el corazón, sino también el potencial que tenía. Sí, lo importante es reconocer, ¿verdad? Él reconoce que tiene un propósito. El tema que estamos compartiendo es acerca del propósito, ¿verdad? El propósito que nosotros tenemos, pues si acabas de conectarte, que estés ahí y no pierdas el libro que estamos conversando. Todos tenemos un propósito por el cual fuimos llamados. El enemigo quiere distorsionar el propósito para con nosotros y hacernos perdernos en medio del camino y sentirnos inútiles o sentirnos fracasados, sentirnos que no servimos para nada. Pero David, vemos a una persona que cuando fue ungido le echaron el cuerno de aceite, ¿verdad? Y después lo agarraron y lo enviaron.
O sea, vemos, quiero recalcar algo interesante ahí, ¿verdad? Cuando ungieron a Saúl, lo ungieron con un odre, ¿verdad? Fabricado por los hombres. Y ungió a David, ungieron a Saúl, lo ungieron como rey. ¿Por qué? ¿Por qué lo ungieron de esa forma? Porque el rey Saúl era conforme al corazón de los hombres. Pero cuando Dios llama a David, y cuando lo van a ungir, no lo ungen con un odre, lo agarran y dice que con un cuerno. ¿Y quién fabricó los cuernos? ¿Verdad? Entonces ahora le dice al pueblo, este es el rey que yo le voy a poner, que es el que yo lo voy a poner conforme a mi corazón, no como ustedes piensan. Entonces mucha gente piensa que es que yo no necesito ser muy inteligente, muy sabio, tener muchas capacidades. Eso es muy bueno. Es muy bueno capacitarse. Nosotros como pastores queremos aprender más y estamos aprendiendo de un gran maestro, de mi pastor y apóstol Peter Méndez y del maestro Alejandro, que son personas que nos han enseñado mucho, estamos creciendo. Pero a través de eso, yo creo en el desarrollo que debemos de tener. Pero muchas personas se menosprecian porque no tienen la oportunidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Y entonces se quedan ahí, no creo que Dios me pueda usar. Es bueno creer, reconocer que Dios va a llamarnos cuando somos menos capacitados. Después del llamado, eso nosotros empezamos a desarrollarnos en el camino. David fue llamado en medio de las ovejas. Y cuando llega David, y me imagino que después de que fue ungido, fue cuando él empezó a pelear contra los osos y contra los leones, que no le importaba. O sea, yo me imagino a David, al principio, todo temeroso, chiquillo, ¿verdad? Con cuidado, muy bien un oso que hacía bulla porque se fuera, pero cuando es ya como rey, ya está coronado como rey, espiritualmente, ¿verdad? Por el aceite, ya él se sabía que había sido ungido como rey. De un momento a otro, el temor se fue abajo. O sea, ya dejó de tener miedo. O sea, muchos, tal vez usted está ahí en su casa y está teniendo miedo por las cosas que pueden estar pasando. Pero cuando usted tiene un llamado de Dios, cuando tiene un propósito de Dios, déjeme decirle que lo que tiene que tener es confianza en que si Dios te llamó, Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer contigo. Porque Él no es hombre para mentir, ni es hombre para arrepentirse. ¿Verdad? Entonces, si tienes un llamado, lo podemos ver en David y podemos ver ese paso. Pero no solamente nos vamos a quedar con David, ¿verdad? No. Bueno, hemos hablado de 3 personajes hasta el momento. Moisés, un niño que tenían escondido, después lo tuvieron que sacar para que no lo mataran. Y vemos después un gran faraón, pero ese no era el propósito de Moisés, era un faraón. Era parte del aprendizaje que él tenía que llevar, pero no era el propósito. La misión de él no era ser un faraón, era ser un libertador, era ser el libertador del pueblo de Dios. Ok, el segundo personaje, una persona en la que Dios encontró gracia, porque en ese momento se diría que no había persona justa, solo uno, el cual era Noé. Entonces Dios viene, lo escoge y lo pone a hacer una misión. Claro, una misión nada fácil. Ok, como estuvimos hablando, es difícil. Algo terminó siendo posible. Y el último personaje que llevamos por el momento es David. David, un pequeño pastor de ovejas que se convirtió en el rey del pueblo de Dios. Ahora vamos con un personaje que a muchos nos causa como una historia de suspenso, más que todo es la historia de Abraham. Porque Abraham viene, Dios lo saca de su tierra, de su parentela, y le dice: haré una gran nación de ti. El propósito de él era hacer una gran nación, pero lamentablemente, por medio de él, él solo tuvo un hijo. Bueno, tuvo 2, pero con la mujer que amaba solo uno. Y ese hijo, a ver si son tan buenos, el hijo de Abraham, Isaac. 2 gemelos, Esaú y Jacob. ¿Ok? Vemos que Dios le dio el llamado a Abraham.
Pero Abraham no cumplió eso, no cumplió la expectativa. Fue el que escuchó la voz pero el propósito se cumplió hasta el nieto de Abraham, hasta Jacob. Pero ¿qué tuvo que hacer Jacob para poder cumplir esa misión? Creer y tomar una palabra que le habían dado al abuelo, Abraham, porque la palabra fue dada a Abraham de ti, de una gran descendencia, ¿verdad? Y Jacob tuvo que tomar esa palabra, vemos a Jacob increíble, Henry, porque Jacob era tremendo, o sea, él era tremendo. Podemos decir, ¿cómo? ¿De Jacob? Sí, de Jacob. Dicen que Jacob bueno, la palabra dice que de hecho Jacob significa usurpador, le robó la primogenitura, después hay unas cosillas, trató de engañar al papá y muchas cosas, ¿verdad? Sí. O sea, lo que quiero decir, que para que Dios cumpla un propósito, no necesita ser carga, ¿verdad? Necesitas tener confianza en ti mismo, necesitas tener seguridad que Dios ha dado una palabra para ti, un propósito. O sea, no somos como la gente dice, no, pero no quedó de otra, ¿verdad? No, es que nació sin pedirlo. No, Dios lo permitió por un algo. Dios lo permitió y es por algo. Entonces es saber, ¿verdad?, que Dios para todos tienen un propósito. No importa, como vimos en Moisés, un bebé donde se creyó que iba a ser muerto, un egipcio, y después un hijo de Dios, y después un Noé, donde empezó a la fe, los que le dijeran loco, un David, un chiquillo que no tenía nada de experiencia, y ahora un Abraham que se le da una promesa sin ver, y que esa promesa es la que toma. O sea, aquí es algo importante, porque hay que empezar a reconocer que usted y yo estamos aquí con un propósito. Tal vez no lo creemos, como en su momento pasó con Noé, que nadie le creía, con un Moisés, con un egipcio, ¿verdad? Pero todos tenemos un propósito. Sí, en Dios tenemos un propósito, y vemos el propósito, el llamado. Es que hay veces nosotros vemos a Abraham, ¿verdad? Vemos a Abraham que Dios le dice, mira, vete aquí al lugar donde yo voy a dar a tus hijos, ¿verdad? Y entonces vemos a Abraham caminando por medio del desierto, ¿verdad? Haciendo pozos, moviéndose para allá y moviéndose para diferentes lados. Pero uno ve a Abraham que no está cumplido el propósito. Pero es que nosotros malentendemos la historia, ¿verdad? Porque a veces al malentender la historia nos damos cuenta que el propósito de Abraham, que había sido llamado, era preparar el lugar donde las descendencias iban a venir a tomar, ¿verdad? Ese fue el llamado, y por eso él viene y empieza a cavar pozos. Y cuando vemos después a las siguientes generaciones, ¿verdad?, aparte de Jacob, ¿verdad?, que fue uno de los que cavó pozos, vemos a Abraham, y después vemos a Isaac escarbando nuevamente los pozos de Abraham, ¿verdad?, para volver a sacar agua. Pero cuando encontramos eso, entre veces vemos la historia y uno dice, wow, es que Abraham murió sin cumplir su propósito. Pero hasta el día de hoy seguimos siendo los hijos de Abraham por la fe, ¿verdad? Entonces el propósito de Abraham fue cumplido en Abraham, porque en Abraham dice que fueron benditas todas las naciones de la tierra. Y el propósito no se perdió, el propósito se mantuvo. Que se retrasó un poquito con lo del hijo y de todo lo que Dios iba a hacer, se retrasó un poco, pero creemos que el propósito de Abraham tuvo cumplimiento. Sí, así es. Sí, fue más que todo cuando, digamos, desde que nació Isaac, nosotros vemos el propósito de ser. Se me fue solo. Desde que nosotros vemos Abraham tuvo que dejar todo. Digamos, Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Pero él se trajo al sobrino y al papá. Ok, vemos en el 13 que es, de ahí, necesita que pase algo. Entonces se separa, porque Dios envió una pequeña crisis para que se pelearan
los criados de ellos. Entonces, Abraham se separa con Lot y es donde ya empieza a cumplirse el propósito. Pero todos necesitamos dar un pequeño paso de fe. Ya cuando se va Lot es donde empiezan a pasar las cosas. Ahí es donde nace Isaac. Ya cuando nace Isaac, Isaac tiene 2 hijos y cada uno de ellos iba cumpliendo su propósito poco a poco. Vemos que, Abraham viene, prepara la tierra, Jacob viene y, como dijimos ahorita, Jacob tenía una fama de ser casi siempre el usurpador, el ladrón, pero también vemos que era un joven que tenía su mente clara en lo que iba a hacer. Un ejemplo de su capacidad para enfocarse en un tema es que tuvo que trabajar 14 años por la mujer que amaba. Es un pequeño ejemplo. Tuvo que trabajar 14 años, porque primero vino, trabajó 7 años y ya estaba contento porque se iba a casar con la mujer que amaba, pero le metieron otra que no era. Le hicieron todo lo que él había hecho en un principio. Entonces viene, cuando pasa eso, termina los 14 años de trabajo y por fin se casa con la mujer que ama. Vemos que es una historia donde tiene todo mezclado: suspenso, romanticismo, de todo. Henry, que podríamos decir que podría ser nuestra vida. Ajá. O sea, alguien ahí que se está identificando. Sí. En su momento, ¿cuántas veces nos han catalogado por: es que este no tiene futuro, es que este ha sido un, ¿verdad? Y eso muchas veces, por prestarle atención a eso, ha detenido los propósitos. Pero hemos visto en estos hombres que en medio de lo que han sido o en medio de lo que se les ha presentado, siempre han avanzado, siempre han quedado ahí, siempre han estado dispuestos a avanzar, ¿verdad? Entonces es algo impresionante. Entonces, tener claro que todos tenemos un propósito. Todos tenemos un propósito, y si el propósito que tenemos en mente no se cumplió con nosotros, tal vez nosotros éramos los que íbamos a abrir el camino. Tal vez nosotros éramos los que le íbamos a dar campo a la siguiente generación. Y si no es conmigo, pues va a ser con mis hijos. Y si no es con mis hijos, va a ser con mis nietos. Pero yo voy a ser el que escuchó la voz de Dios. Me imagino a un Abraham así. Sí, claro. Lo interesante es que nosotros vemos el Viejo Testamento, ¿verdad? Y vemos la historia de Noé y de todos esos grandes hombres. Pero cuando vamos a Hebreo, en Hebreo encontramos el propósito de Dios diseñado. O sea, el propósito de Dios enmarcado, que no era por lo que ellos pudieran hacer o por lo que ellos hicieron, sino por lo que Cristo hizo. Y encontramos uno, por la fe, dice, vean lo que dice aquí: por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, y empieza a hablar la historia. Y dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamar hijo de la hija del faraón, y escondiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, con gozo los deleites del pueblo. Y por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo lo invisible. Pero como Moisés se fue para el desierto, ¿verdad? Entonces, ¿de qué fe me está hablando? ¿Le cuento? ¿Te puedo contar a ti que me estás viendo? Quiero saludar a Noemi, a Yanori, a Evelyn, a Elena, María Elena Pérez, a doña Gilda Oviedo, que me está viendo. Y quiero recalcar eso. No es por lo que usted puede ser, es porque Cristo ve un llamado. Es porque Cristo tiene un llamado especial para su vida y Él va a llevar el cumplimiento en su vida. Ahora, ¿cómo? Más adelante mejor lo ponemos, ¿verdad? ¿Okay? Porque Dios quiere hacer ese llamado. Dios llama a Moisés, y Moisés se va al desierto por la fe, dice la palabra de Dios. Sí. Pero ¿cuál fe? La fe de Dios. Dios sigue creyendo en ti y Dios sigue teniendo fe en ti. Amén. Sí. Recordemos que todos tenemos propósitos.
Pero a veces hay personas que se preguntan y dicen, ¿será que para Dios dar un propósito es porque tiene favoritos? Dios tiene preferencias. ¿Dios tiene preferencias? No, jamás. Dios no tiene preferencias. Henry, usted dijo ahora algo que hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Dios tiene un propósito con todos. Dios quiere bueno para Donna, para Henry y para mí. Si yo me quedo en el camino botada, o sea, es por mí. ¿Sí me explico? No fue que Dios tuvo preferencia, Henry sí lo levantó y a mí no. No, es simplemente que yo me pude haber echado a morir. Me puedo decir, no, es que yo no puedo, yo no sé. Y lo vemos muchas veces cuando nos decimos, es que eso no es para mí, es que eso no calza conmigo. Y vemos y nos detuvimos y nos quedamos. O a veces algún día llegará, ¿no? O sea, sí, Dios hace que llegue, pero también usted y yo debemos de hacer un algo. ¿Qué sentido? ¡Wow! Un propósito mío muy natural es, voy a poner el ejemplo, es llegar a terminar mis estudios, ir a la universidad. Pero si a la primera que llegué a la escuela o al colegio me costó, no, eso no es para mí, y lo dejé botado, ¿qué pasó? No se cumplió un propósito, ¿por qué? Porque yo no pude. No, simplemente no pude forzarme más o no quise forzarme más. Sí, eso es lo que pasa muchas veces, ¿verdad? En esa parte encontramos no el propósito de Dios, es que buscamos lo que nosotros queremos, ¿verdad? Muchas veces nosotros buscamos lo que nosotros queremos y hacemos lo que nos da, perdón la expresión, a veces yo soy un poco grosero, hacemos lo que nos da la regalada gana, ¿verdad? Pero cuando conocemos a Dios y conocemos que ese Dios maravilloso quiere cumplir ese propósito en nosotros, Dios no tiene favoritos, eso lo tenemos muy claro. Dios no tiene favoritos, pero Dios está buscando a uno, ¿verdad? Lo vemos en el libro de Joel, dice, busqué a uno que se parara la brecha por el pueblo, lo busqué, yo busqué a alguno que quisiera, ¿verdad? Alguien que esté dispuesto, y no lo hallé. Sí. Bueno, realmente ahorita nosotros compartiendo por medio de estas historias nos basamos en que Dios no tiene personas favoritas, no. Dios lo que tiene son personas con las cuales comparte intimidad. No es porque Dios venga y diga, ok, con este yo voy a hacer un amigo íntimo, no, sino que es cuando la persona dice, ok, quiero ir un poco más allá, quiero acercarme un poco más a Dios, quiero entregarme un poco más, quiero llegar a dar eso. Vemos el pequeño ejemplo con el pastor de ovejas, o aquel soñador, José, o el hombre, el único en la tierra donde Dios encontró gracia. No tienen características en específico, solamente un corazón obediente. Y ahora la pregunta, entonces cualquiera puede tener un propósito. Es más, por ser más claro, todos tenemos un propósito. Todos, todos tenemos un propósito. No todos lo llegan a alcanzar el propósito. El propósito de Dios se cumple, pero el propósito que nosotros buscamos no lo vamos a llegar a alcanzar si nosotros no ponemos primero a Dios. No estoy diciendo que Dios no quiere que usted cumpla sus sueños. No estoy diciendo que usted no alcance lo que Dios ha dicho. Estoy diciendo que cuando usted pone primero a Dios, después sus sueños se van a ir acoplando. Porque la Biblia es muy clara. La Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y las demás cosas qué? Van a ser añadidas. Bueno, vemos que todos, como dijo papi, como dijo el pastor, todos tienen propósitos. Veamos un toque de la palabra, un instante en Mateo 20:16. Mateo 20:16 nos dice así: y así los primeros serán postreros, y los postreros primeros. Porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. De ahí, todos pueden llegar a ejercer un propósito, todos pueden trabajar en su propósito, pero muy pocos son los que dan la talla, no por su capacidad, sino por sus ganas. Henry, eso es como cuando se hace una fiesta. Ajá. Se hace una fiesta de cumpleaños. Usted repartió 50 invitaciones. A esas invitaciones no le van a llegar a los 50 personas. No. Ya sea porque a uno se le olvidó, otro porque dijo, ay no, qué
vergüenza ir. No tengo regalo. Uy, otro dijo, no tengo regalo. ¿Verdad? Pero siempre va a pasar. Pero la pregunta es, ¿hicimos acepción de personas al invitar 50 personas? ¿Verdad que no? O sea, fui yo, mira, me invitaron, yo voy a ir. ¿Ves? Entonces, esa parte es la que muchas veces pasa, que somos muchos somos los llamados. Somos muchos los llamados. Usted, yo, el vecino, el fulano, todos somos llamados. Sí, también un ejemplo muy claro de eso es como cuando uno busca personas para que le hagan un trabajo. De ahí uno puede encontrarse 20 personas que digan, yo soy una persona que construye muy chiva, muy bonito, pero tal vez son personas que solamente lo dicen de palabra. Entonces, ¿cómo vamos a agarrar a esas 20 personas y meterles a construir si unos nada más lo dicen de boca y otros lo demuestran de verdad? Unos tienen títulos porque se esforzaron desde un principio, otros tienen experiencia, pero otros nada más dicen, yo soy bueno. Y les pasa como Cantinflas. Suele pasar. Digamos lo importante. Uno, tenemos un llamado. O sea, Él nos llama. Él solo nos llama y Él quiere cumplir su propósito en nosotros. Pero Dios no va a cumplir el propósito en las personas que no estén dispuestas a pagar un precio. ¿Y por qué esa persona tiene 3 meses de estar en la iglesia y ya está sintiendo y viendo cómo Dios le está usando? Y yo tengo 3 años, 5 años, 20 años de estar en la iglesia. ¿Sí? Y nos quedamos ahí. Y en vez de motivarnos y ver, wow, si ese avanzó, yo tengo que avanzar al siguiente nivel. Yo también tengo que ir. Sí. Y en vez de hacer eso, nos quedamos quejándonos, hablando, murmurando, criticando, haciendo un montón de cosas y seguimos sentándonos. ¿Por qué? Porque, yo no estaba buscando a alguien que quiera creerse que sabe más. Yo estaba buscando a alguien que esté dispuesto a pagar el precio, como lo hemos estado haciendo a través del tiempo, ¿verdad? Y seguimos creciendo, porque necesitamos crecer, necesitamos aprender más, ¿verdad? Y un montón que están sentados en una silla, que muy probablemente tengan más capacidades que uno, sepan más que uno, pero Dios no está buscando las capacidades. Dios está buscando a personas que en verdad le crean. Lo vemos y volvemos a recalcar a David, volvemos a recalcar a Moisés, volvemos a recalcar a Abraham, a Noé, lo volvemos a recalcar porque eran personas que sobresalían, muy probablemente, ¿verdad? Hasta les costaba leer, hasta les costaba entender, pero aún así vemos a Moisés diciendo, Señor, yo soy tardo, ¿verdad? Le costaba entender el idioma, ¿verdad? Porque se crió tanto con los egipcios que le costaba entender los hebreos, pero aún así Dios, créame, yo voy a hacer lo que dije. Y después, más adelante, vemos a Moisés hablando casi directamente con el pueblo, en ocasiones. Vemos que Aarón más bien quedaba a un lado y Moisés era el que hablaba con el pueblo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es Dios el que nos capacita, Dios el que nos enseña, es el que nosotros debemos de buscar y conocer. Me gustaría saludar también a algunos que están ahí, ¿verdad? No sé si les saluda usted de Andrea de Hurtado, ¿verdad? La sobrina. A Carol, a Félix, a Vanessa. Ajá. De verdad los bendecimos desde acá, ¿verdad? Henry, ¿qué cualidades tiene una persona escogida? ¿Qué cualidades? Terminamos de saludar a Martita Bustos, a Félix Uceda. Un saludo. Hola, ¿cómo están? Listo, creo que son todos los que han comentado. Si usted quiere que los saludemos, comente. Sí, es que hay veces nos dan like, nos tienen el dedito, nos ponen corazoncitos, pero eso no lo podemos ver porque tendríamos que salirnos de Facebook y empezar a buscar, ¿verdad? Entonces, yo sé que hay muchos que están conectados, sé que hay otros que están ahí, yo sé que Gladys y muchos nos están viendo, ¿verdad? Pero queremos más que todo que nos manden un saludo o que nos comenten algo acerca de esto, si usted sabe que hay propósitos, ¿verdad? O con cuál de las historias siente que usted compara su vida. No es que nosotros tratemos de copiarlos, pero de ahí las historias son tan diferentes que tal vez una que otra
choca con la de nosotros, no es que choca, sino como que Que se no nos como, identificamos. como que nos identificamos, es la palabra. Ok, ¿Qué cualidades tiene una persona escogida? Dice la palabra, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Qué hace que yo sea escogido, que usted sea escogido y que mi hermano que está ahí vaya a ser escogido? Ok, ¿qué cualidades tiene una persona escogida? Ok, basándonos en la historia de Noé, una característica de cada uno. Noé fue apasionado. Noé vino, construyó el arca y la construyó bien, digamos, la construyó con ganas. Porque si lo hubiera hecho por ahí, tal vez no tuviéramos ni animales o no existiéramos. Ok, entonces él era apasionado. Sí, lo siguiente es a David, ¿verdad? Ajá, O sea, David tenía un corazón sincero, un completamente. corazón no amargado, un corazón no contaminado, sino que le creía a Dios. Amén. Ajá. El otro, bueno, no hablamos mucho de este, pero José, la historia de José. También podemos sacar algo bueno en José. La historia, bueno, la vamos a resumir un poco. La historia de José se basó en un joven soñador, un joven que desde el principio se veía el talento y él soñaba y era como algo profético. Y después viene y vemos el panorama y ¡pum! Queda en la cárcel, lo venden los hermanos, queda en la cárcel. Empieza a aumentar hasta llegar a ser el segundo lugar en todo el reino, al ser la segunda persona. Entonces vemos que él se mantuvo, pero ¿cuál era la cualidad? Él escapaba de todo, de la tentación, pero aún así él se mantenía, él trabajaba mucho, estaba con 2 presos a la par y a los 2 le ayudó. Después lo mandaron a ayudarle al faraón y le ayudó al faraón. Entonces vemos que él no hacía acepción de personas, él era una persona humilde. Esa es otra característica. Y lo interesante, ¿verdad? Él no perdió su sueño. Él nunca se desenfocó en el sueño que tenía, a pesar de todo lo que había sucedido. O sea, a veces tiene algo terrible, algo, bueno, tal vez no terrible, tal vez difícil. Y ya nos desubicamos. Ay, Señor, me quedó una buena, Señor, ya no te puedo servir. Y ahí nos quedamos, ¿verdad? Sí. Y lo vemos a él. Es que mi hermano me volvió mal, me hizo mala cara, ¿verdad? Y no me saludó por el Face, ¿verdad? Y ya perdimos el enfoque, nos desenfocamos y ya no vuelvo más a orar, ya no vuelvo más a pedirle a Dios, porque la verdad es que no me sirve, no me funciona. Lo que Dios me dijo no se ha cumplido. Es que queremos que las cosas sucedan a la ya. Y en Dios tenemos que aprender a confiar. Si Él lo dijo, lo cumple. Lo hice con José. Ajá. Y vemos a futuro lo que le sucedía también. Sí, digamos, algo muy bueno que teníamos era de que lo que iba a llegar por medio de sus sueños, pero también había alguien el cual sabía cuál era la meta por la que quería luchar. Moisés, cuando él vino, sacó al pueblo. Obviamente pasó todos esos problemas, pero después vino, sacó al pueblo y Dios le dijo: usted va a llevar a este pueblo a la tierra prometida. Y empieza a luchar y a luchar y a luchar. Y el pueblo ahí a veces se porta como nosotros, tercos, amando poder, pero vino y Moisés hacía todo lo posible porque el pueblo caminara. Pero vemos que nunca apartó la mirada de Dios. El pueblo le gritaba: ¿por qué nos trajo aquí a morir al mar? Y no se murieron. No se murieron. Entonces Moisés sabía que si él seguía caminando, iba a llegar a la tierra. No importa cuánto tiempo pasara, nunca se detuvo. ¿Y cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto pasó? 40 años. 40 años. Imagínense caminar con un grupo de personas que en lugar de ayudarle lo critican. Por 40 años en un desierto. Ahí está. Entonces, saber cuál es la meta. Recordemos que nuestra herencia es hermosa, la herencia que nos toca, pero ¿cuál es la herencia? El amor de Cristo, el poder de Jehová, la vida eterna. Entonces nosotros tenemos que estar en esta tierra y saber por qué meta queremos luchar. Nosotros acá luchamos por llegar a tener la vida eterna allá en el cielo. Y el último, Abraham, ¿verdad? Que vemos que caminó en el desierto. Dice en Hebreos
como viendo al invisible. O sea, wow. O sea, y lo vemos como peregrino y extranjero, así también lo dice, ¿verdad? Pero aún así no perdió su enfoque, no perdió su norte. Su enfoque estaba puesto en Cristo, que sabía que Él iba a cumplir el propósito por el cual había sido llamado y nunca lo perdió. Nunca se desenfocó y su mente estuvo bien segura de lo que Dios le había dicho que hiciera. Y por eso Él muere de una buena vejez y muere tranquilo porque sabe que cumplió con lo que a Él le tocaba. Es que hay veces... Llevar al pueblo. Sí, hay veces que nosotros queremos cumplir con lo que nosotros queremos, pero no con lo que Dios quiere. Y Moisés cumplió con lo que Dios quería, o sea, que diera su máximo. O sea, a veces nosotros damos el máximo por 15 minutos, por una hora, pero Dios quiere que cumpliera el máximo, diera el máximo, y Él lo dio el máximo, caminando por el desierto, haciendo huecos en medio del desierto. Pero Dios siempre le decía, ok, aquí está el agua, y siempre yo le proveía el agua que Dios le daba. Sí, por eso es importante, ¿verdad? Hablábamos de las cualidades. Apasionado. Apasionate por ti mismo, apasionate por lo que quieres, apasionate por algo. Sí. Empieza a ser sincero contigo mismo, con las personas, con tu alrededor. Tal vez estamos en un mundo que la gente no es sincera, pero usted sí. ¿En qué sentido? Con usted mismo, con el Señor, con mi jefe, con mis compañeros, no sé. Sincero, apasionado, sincero, humildad ante todo. Estamos hoy en una etapa donde cómo cuesta ser humilde, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere saber, todo el mundo quiere, ¿verdad? Otro, mantente siempre luchando en lo que tú eres, en lo que créete lo que eres. Créete que eres un propósito, eres un hijo de Dios que has sido llamado para algo grande. Y también ten fe primeramente en el Señor y en ti mismo. Ten fe en ti y en lo que Dios ha dicho que eres tú. Sí, digamos, y hay muchas más cualidades. Ahorita hablamos de unas cuantas, digamos, la cualidad que definía su personaje. Pero hay demasiadas cualidades. También, a veces nosotros nos decimos, pero es que yo no tengo una cualidad específica que me defina. Yo a veces hay personas que se dicen, ay, es que yo soy tan inútil que yo creo que Dios conmigo no tiene nada que hacer. Dios no puede hacer nada conmigo porque yo soy un inútil, pero realmente no. Entonces, ¿cómo hacen ese tipo de personas que no se sienten así como que muy bien para descubrir su propósito? Prueba haciéndolo. O sea, es como el niño. Cuando el niño no se da cuenta que él sabe caminar hasta que no se pone de pie, hasta que no se pone de pie y se cae, ¿verdad? Y si ustedes no van a ver, la vida siempre va a ser de retos, la vida siempre va a ser de levantarse y caminar, ¿verdad? Primero el bebé está, después gateando y lo que le cuesta gatear, después caminar, lo que cuesta caminar y después correr. Pero hasta que llega a ser ya un niño que empieza a andar por todos lados y nada lo detiene. Así va a ser en el mundo, así va a ser nuestra vida a veces de emoción, a veces espiritual o a veces social. Vamos a tener aquellos momentos donde van a decir, no, definitivamente esto no es conmigo, no, definitivamente esto no es para mí, pero no, hay que persistir, hay que seguir, prueba, intenta, sigue de nuevo, pero es que yo ya probé la vez pasada a poner un negocio y se me cayó, prueba de nuevo con fe y pasión, aprendiste qué pasó en el pasado que esto te llevó a la derrota, ok, no volverlo a hacer, si fue falta de pasión, falta de perseverancia o a veces hasta de organización, pero vuelve a intentarlo, no le tengas temor a volver a intentarlo. Sí, quiero saludar a Víctor Salas, también que me está viendo. Perdón, Salazar. Victoria, perdón, es que yo ando aquí a una lista y no traigo los antiguos. Victoria, Salazar, a Martita Busto que me está pidiendo oración, dentro de un rato más está orando. Pero sí, nosotros somos una iglesia que creemos en los 5 ministerios, ¿verdad? Yo creo que se entiende, nosotros somos una iglesia que creemos en los 5 ministerios.
Pero muchas veces nosotros nos enfocamos en descubrir qué ministerio tengo y no cuál es el propósito para el cual fui llamado. Exactamente. ¿Verdad? Y entonces luchamos nosotros por descubrir cuál ministerio es el que yo tengo. Ay, y todos vienen y nos preguntan, pastor, ¿pero qué ministerio tengo? Dígame qué ministerio tengo, ¿verdad? Hay veces Dios le revela a algunos, ¿verdad? Y entonces yo me digo, no, tiene que descubrirlo, o sea, porque ¿qué gana que yo le diga, tiene este ministerio y no va a pagar el precio para descubrir cuál es el ministerio? Pero al final, déjeme decirle que por encima del ministerio tenemos un propósito. Sí. O sea, y entonces nos enfocamos en el ministerio. Ok, yo soy profeta, perdón, yo no puedo ir a evangelizar, yo no puedo ir a visitar, yo no puedo hacer esto porque yo soy profeta, o yo soy maestro, discúlpeme, me tienen que traer los alumnos a la iglesia, yo los capacito y ahí les enseño, o disculpe, yo soy pastor y yo tampoco puedo, tienen que traerme las ovejas, y perdemos el enfoque. Los ministerios son para la edificación de la iglesia, y cuando nosotros entendemos que es un propósito, que el propósito va por encima del ministerio. Déjeme decir, el ministerio es de Dios, del ministerio que Dios nos ha delegado para que lo administremos, no es de nosotros, es de Dios, la Biblia lo dice. Y entonces perdemos eso y nos desenfocamos hacia dónde nos lleva, hacia por qué fuimos llamados. Y ahora compartiendo un poco con mi maestro, ¿verdad? Nos ha coordinado bastante bonito y se lo agradecemos, ¿verdad? Entendimos que al final los 5 ministerios son para que volvamos otra vez al diseño original, que es el sacerdocio. El sacerdocio era por cuidar las ovejas, por cuidar de las personas, por amarlas, aún por dar la vida por ellas. Y entonces entendemos que tenemos un propósito en común. Si somos de una iglesia, o estamos en una iglesia, tenemos un propósito en común y es disfrutarlo. O sea, tanto niños, jóvenes, adultos, personas de la ciudadana de oro, ¿verdad? Para que no se le dañe, ¿verdad? Y fuimos llamados con un propósito, Sí. ¿verdad? Y el propósito no se va a terminar con nosotros, el propósito va a seguir a través de las generaciones, que nosotros sigamos dando el evangelio, hablando de las personas del amor de Cristo. Entonces, el propósito, yo tengo un llamado, pero tengo un propósito. Y muy probablemente que si no me enfoco en mi llamado, no llegue a cumplir el propósito de Dios para mi vida. Es ahí donde entra, mi amor, en la falta, la humildad. O sea, saber que, ok, mira, yo vengo de una familia donde todos son abogados, o donde todos son, no, entonces ni se cree uno, porque esto es lo que pasa. Cuando usted y yo enfocamos, yo soy este, es que yo vengo de, entonces, y dejan de luchar. O sea, ¿se acuerdan el video de los payasitos? Están todos los payasitos sentados en la mesa. Ajá. Y de un momento a otro, el chiquillo le dice, yo no quiero ser payaso, yo quiero ser abogado, ¿verdad? Y todos se ponen a reír, ¿verdad? Pensando que es un chiste de él, ¿verdad? Pero es que hay veces, perdón, nosotros no tenemos un llamado de acuerdo a la familia, o sea, de acuerdo a donde yo vengo, porque todos somos diferentes. Lo vemos aquí con la familia, nosotros tenemos 3 hijos, ya sabemos cuáles son los ministerios de 2 y otro está ahí por definir, ¿verdad? Pero son muy vigentes y nos damos cuenta que no es igual al ministerio que yo tengo, el que tiene mi esposa. Entonces, debemos de entender que todos tenemos un llamado. Todos, absolutamente todos tenemos un llamado Y un propósito. y un propósito. Llamado y propósito suenan como sinónimos, pero sí, tienen gran diferencia. También, a veces nosotros nos preguntamos, a veces hay líderes tan grandes, un gran Moisés, un gran Abraham, un gran Jacob, eran líderes grandísimos, el rey David. Y a veces, bueno, un día yo me hice la pregunta y dije, ¿de dónde salen a relucir los grandes líderes? Digamos, son personas normales, pero con algo diferente. Entonces me puse a pensar, y un día en una película escuché una frase que decía, los grandes líderes no buscan poder, son llamados por la necesidad. A veces nosotros creemos que estamos acá y supongamos, en la iglesia, un ejemplo, falta maestro de niños. Entonces vengo yo creyéndome así todo y digo yo, bueno, yo voy a ser evangelista
y voy a ser el mejor evangelista. Digamos, no, la necesidad está en la escuelita dominical, supongamos. Y yo no puedo venir creyéndome el más alto evangelista cuando ni siquiera le predico a los niños. Entonces, los grandes líderes son los que son llamados por la necesidad. Usted puede ver miles de necesidades, pero esa necesidad a usted lo está llamando para usted llegar a ser un gran líder. Entonces, lo que podemos ver es de que se nos va a dificultar siempre. Se nos va a dificultar, pero cuando nosotros vemos la necesidad, nosotros tenemos la capacidad de salir a relucir por medio de ese problema. Sí, cuando, vea, lo vemos en la Biblia, como esos grandes líderes, pero cuando nosotros traemos eso en nosotros, ¿verdad? Ese gen, porque a veces nosotros tenemos un liderazgo nato que lo traemos, ¿verdad? Y tristemente muchos lo ejercen para mal. Muchos lo pierden, muchos se pierden porque se desenfocan del liderazgo. Un líder sin seguidores no es líder. ¿Ya? Y tristemente vemos a líderes que fueron malos, ¿verdad? Hitler, ¿verdad? Cómo la gente lo seguía. Y encontramos a muchos más. Entonces, no vamos a entender mucho en eso porque ya el tiempo se está haciendo corto, ¿verdad? Pero cómo mucha gente lo seguía. A esos líderes que uno los ve grandemente cómo avanzaban y cómo la gente los seguía a pesar de que estaban equivocados, a pesar de que estaban mal, la gente los seguía. Entonces, el liderazgo, muy probablemente, que tú tengas, puede ser mal ejecutado. Tal vez usted dice, mira, yo no tengo gente que me siga, pero están los hijos. Sí. Y los hijos, lo que ven los hijos, lo van a hacer los padres. Perdón, lo que hacen los padres, lo van a hacer los hijos también. Sí. Por dicha que nosotros estamos pastoreando y tenemos hijos que van enfocados al ministerio. Pero cuando usted está haciendo lo malo, ¿qué espera? ¿Qué cree que va a suceder con sus hijos? ¿Qué cree que va a suceder con su descendencia? Perdón, pero si nosotros nos damos cuenta, nosotros somos los líderes de nuestra hogar. Sí. Y es lo que nuestra familia está viendo. Te digo, antes de eso voy a saludar a Mauricio Martínez, mi gran amiga, ya hace muchos años no lo veo. Cuando usted entiende que en su responsabilidad hay una generación, usted va a empezar a cambiar su mentalidad. Usted tiene un liderazgo nato, un liderazgo grande. Si es padre de familia, usted tiene que ejercer su liderazgo. Si es madre, usted tiene que ejercer su liderazgo. Y liderazgo para bien. O sea, no desenfoque a sus hijos. Después, en el tiempo, queremos corregir a nuestros hijos. Pero ya nos perdimos. Un ejemplo, no me importan mis hijos, me voy a tomar y cuando queremos corregir a nuestros hijos, porque 15, 16, 17 años, porque lo sé, que hay chiquillos hasta de menos edad que se van y se emborrachan, ¿verdad? Y los padres quieren corregirlos, pero ¿qué ejemplo le dimos? Entonces, usted es un líder en su familia. Lo que quiere que sus hijos hagan, hágalo usted primero. ¿Cierto o no? Los hijos van a ver el ejemplo que nosotros como padres damos. Corren un gran riesgo con el tiempo que nuestros hijos se desvíen, porque estamos perdiendo nosotros el objetivo y estamos dando un mal ejemplo. Sí. A veces los mejores líderes son los que demuestran con el ejemplo. Y creo que se nos está haciendo corto el tiempo, pero vamos a tener. Atrévete a encontrar tu propósito. Atrévete a ser de esos que marcan la diferencia. La semana pasada hablamos de 300 personas que tuvieron que marcar la diferencia, ser más valientes, encontrar su propósito. Y lo lograron. Pero recordemos que nuestra misión ahorita es seguir a Jesucristo. Ser un gran líder como lo era Él. En Juan 8:12 dice así. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que el mayor líder de todos, el que tuvo la capacidad de marcar el tiempo, el que tuvo la capacidad de marcar la historia, dividir la historia en dos, Él es la luz al cual debemos seguir.
Y si lo seguimos a Él, vamos a ver que hay personas que nos están siguiendo. Si nosotros tratamos de ser como Él, vamos a tener discípulos y esos discípulos van a tener más discípulos. Y tal vez no sea que usted llegue a tener muchos discípulos, pero tal vez sea que una persona que realmente está necesitada, usted pueda ser un gran líder para esa persona. ¿Qué les parece si oramos para estar cerrando? Sí, si quieren nos ponemos de pie para orar. Vamos a hacerlo así. Tengo 3 puntos de oración acá. Ok. Punto número 1, para que Dios abra los ojos de sus hijos. Para las personas que se encuentran frente a esta crisis luchando, para que Dios les dé fortaleza. Me refiero a doctores, policías que están ahí trabajando más no poder, para que Dios le dé fortaleza a ellos. También a las personas que son afectadas. ¿Qué le parece si usted ora por las personas afectadas? Yo oro por las personas que están al frente de esto y usted ora por las peticiones, ¿sí? Ok. Señor Jesús, te damos gracias por estar un momento acá contigo, Señor. Dios, te pedimos que seas tú tomando el control de cada una de las personas que se encuentran luchando contra esta gran crisis, Señor. Padre, dale la fuerza a esos policías, dale la fuerza a esos doctores que están en los hospitales, Señor. Dale la sabiduría, Señor, y sé tú bendiciéndolos, Padre amado. Padre, sé tú manifestándote a través de todo lo que va a estar sucediendo, Padre. Oh, sí, Dios del cielo, en el nombre de Jesús, venimos orando, Señor Jesús, por cada una de esas personas, Dios del cielo, que han sido afectadas, Señor Jesús, por esta enfermedad. Dios, yo sé que tú eres un Dios de poder y que tu mano no se ha cortado todavía, y sé que tú sigues haciendo milagros. Hoy oro, Señor Jesús, para que seas tú poniendo tu mano poderosa, sanando, Señor Jesús, a cada una de estas personas que fueron afectadas, porque sé que tú eres un Dios de poder, sé que tú eres un Dios maravilloso, sé que tú eres un Dios que puede hacer las cosas que nosotros no podemos, y que tú eres un Dios real, Dios, y que puedes, Señor Jesús, sanar. Padre, en el nombre de Jesús oro por cada una de esas personas, Dios del cielo, que han sido afectadas. En el nombre de Jesús, tu mano poderosa extendida a favor de ellos, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias. Padre, asimismo, Señor, en el nombre de Jesús, venimos poniendo a cada una de esas personas, Dios, que ha mandado su petición, Señor, e igual a las que tenemos acá, Padre. En el nombre de Jesús, oramos para que seas tú glorificándote, para que seas tú poniendo ahí tu mano poderosa, Señor, y obrando conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, por Martita Bustos, Señor, la petición que haya pedido, Padre Celestial, que seas tú glorificándote, papá. En el nombre de Jesús, oramos, Señor Jesús, por cada una de las peticiones, mi Rey amado, declarando, Señor, conforme a tu palabra, Señor, clama a mí y te responderé, Padre. En esta noche clamamos, nos unimos en un solo pensar, Señor, a orar y a clamar por cada una de estas peticiones, papá. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te bendecimos, Rey de Gloria. En el nombre de Jesús. Padre Santo, a ti te damos la gloria. En el nombre de Jesús. Bueno, creo que hasta acá llegamos. Recuerde que si usted en algún momento quiere hablar con alguien, o si en algún momento quiere desahogarse, péguenos una llamada. Nosotros siempre vamos a estar ahí apoyándolo a usted en este momento de crisis. O si tal vez no confía en nosotros, busque algún pastor o una persona que sea capaz de lidiar con un problema así. O a veces hasta un psicólogo, a veces necesitamos, pero siempre trate de desahogarse con alguien. Nosotros estamos acá para ayudarle lo más que podamos y vamos a estar apoyando. Y bueno, con esto nos despedimos. Hasta luego.